Niños Poller, no sabéis lo raro que es ser el protagonista de los memes que pasan tus propios amigos por el grupo de WhatsApp de colegas. Tengo que reconocer que aunque sois un poco cabroncetes, me parto el nepe con vosotros. Así que hoy toca... ¡Reaccionando a mis memes! A ver, este meme sí que tengo que reconocer que lo he visto varias veces. Y no solo esta versión de PlayStation, Xbox y tal, sino que he visto, bueno, pues que si Real Madrid, Barça, no sé qué. Me mola. Maestro XD. Bueno, yo qué sé. Gracias, supongo. Ahí, de Superman. A ver, no solo quiero que se... También quiero que se rían y pasen un buen momento en mis vídeos. A ver, esta cuenta de Facebook parece... Esta no soy yo no he escrito... Tal. Qué agradable sujeta. Bueno, haciendo Superman, de estos he visto bastantes, pero la cuenta esa que escribe el título del meme, no sé yo. Joder, qué hijo de puta. Está guapo, está muy guapo. ¿Cómo le dirían al niño polla si fuera una elfa? Una chica, supongo. Nunca lo sabremos. Bueno. Un poco fea. A ver, ¿cómo me diríais si fuera una chica? Pues yo qué sé, sacad vuestras conclusiones. La niña polla. Parece esto. Yo qué sé. Está guapo. Pues no te queda leche para tu colacao. Recuerda que te sobran los seses. ¿Qué son los seses? A ver, me hace gracia por las fotos. Porque cojáis las fotos estas. Yo que sé, me parece cachondo, pero no sé qué son los seses. Yo vivo para dar. Pero no sé si están cabrones. Saben los paradigmas, pues ya vaya que. Yo vivo para dar. A ver, pues sí, si habéis visto el directo, ya sabéis que soy una persona generosa, que me gusta dar a los demás y sin esperar nada a cambio. Bueno, estás bajando al sótano para violar a tu esclavo, pero se te adelanta tu hermano. Pero qué clase de generosa. De estos memes. Está guapo porque esta cara me mola, la he visto también en un montón de memes. Está guapo, pero joder, pero qué clase de generado ha hecho bajando al sótano para violar a tu esclavo, pero se te adelanta tu hermano. Madre mía, estáis locos, estáis locos. Cuando vas a ver el nuevo capítulo de Dragon Ball no sé qué, pero te equivocas de saga. Hostia. Y ponéis a mí haciendo ahí de Super Saiyan, transformándome con Mekane. Que Jordi la mete mejor. A ver, teniendo en cuenta que es defensa, pues... no sé. Ya. Gente analfabeta. Anal... Hijos de puta. Me ponéis ahí una foto mía normal y corriente de analfabeto y luego anal ahí... mi escena preparándome de Pokémon. Está guapo. Nuevo vídeo, pero no de YouTube. Nuevo vídeo está bien, pero no de YouTube está mejor, ¿no? Cuando te despiertas bien tarde, pero estás en vacaciones. A ver, esta cara de susto entiendo que a vosotros os pegue, pero como yo siempre me levanto tarde, pues tampoco me levanto con esa cara, me levanto ya directamente normal. Está muy bien que me sigáis en mis dos canales interneteros, porque así no os perdéis ninguna de mis novedades, pero sí es verdad que os veo un poquito guarretes, ¿no? Un poquito gamberrillos, ¿no? Un poquillo traviesones. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos tan chidos? Me ponéis con Luisito Comunica. Pues... Luisito es de mi top 2 de youtubers favoritos, es de los dos que veo sus vídeos y tal, y me mola bastante. O sea, hace vídeos muy chidos. Pero si un día necesitan un favor, busquen al hombre más feliz del mundo. No yo, amigos. Quiere decir el mismo, pero gracias por verme golpear.
Joder, está guapo que me pongáis en uno de los Simpsons porque soy fan de los Simpsons. Aunque todos van por el rollo sexual, pero está guapo. Hice una cena con esta actriz, aunque no recuerdo el nombre porque es un nombre raro. Me acuerdo de la escena. Yo qué sé, está guapo, está guapo. When Disney compra al niño polla. Y me voy transformando en el muñeco ese. Pues sí, al final me va a terminar comprando Disney, si ya queda. Va a ser la decepción, la traición, hermano. XXC. Ah, vale. Vale, ya pillo este. Esto me lo habéis dicho en Instagram, lo de Pornhub, porque estoy grabando una escena y subo un detrás de las escenas y hay alguien que tiene la sudadera de Pornhub. Y Pornhub es un tube no por y Brazzers es una productora no por. Pornhub no es competencia de Brazzers. De hecho, las dos pertenecen a Mantic, que al final es la misma empresa. O sea, igual que Facebook ha comprado Instagram y WhatsApp, Pornhub y Brazzers son hermanos. O sea, no es competencia. Y esa escena, aunque al que veis que aparece un tío con la sudadera de Pornhub, esa escena era para Brazzers. Lo que pasa es que aparece la sudadera de Pornhub porque pues, es que somos como amigos, ¿no? Entonces, Pornhub se la regaló al chaval ese, pero que no es traición. Es que Brazzers y Pornhub es lo mismo. Por eso salgo en todos los anuncios de Pornhub, de RedTube, de YouPorn, porque YouPorn, Pornhub, RedTube son también de Brazzers, y Reality Kings igual, y Digital Playground. O sea, si es como Facebook, ha ido comprando todo, o como Disney. Nunca he sido bueno en el fútbol, pero se me da bien meterla. Jordi NP, entendí esa referencia. Sí, bueno, tampoco hay que saber hilar muy fino para entender esta referencia. No soy muy fan de Marvel, la verdad, he visto un poquito. Mi novia sí es súper fan y se cabrearía conmigo. Bueno, se cabrea cuando le digo que no tengo ni puta idea de algunas referencias de Marvel. Pero bueno, sí es la vida. Nunca he hecho una escena gay, aunque propuestas nunca me han faltado. Bueno, la verdad, me hace gracia también este. A él lo dije porque, joder, yo que sé, me parecía curioso que conozcáis, que aunque no esté interesado en hacer porno gay, pues no por gay, pues a lo mejor, o sea, mucho más preguntado. ¿Nunca te lo han ofrecido? ¿Por esta cantidad de dinero lo harías? No lo haría por ninguna cantidad de dinero, pero sí es verdad que me lo han ofrecido muchas veces y con propuestas de dinero más altas que el no por hetero, pero que no lo haría. Pero yo qué sé, pues ahí os cuento mi curiosidad. Buen ves a tus jefes haciéndolo, recuerdas que eres actor no por. Claro, yo no tengo ese problema. Si me encuentro una compañera haciéndolo por ahí, pues es el pan de cada día. A ver, me uno. O jugabas a las escondidas y te ponías detrás del men que contaba. Y ponéis mi puto carito de... Y te ponía detrás. ¿Y quién coño se pone detrás del que cuenta ahí? Este es muy bueno, este es muy bueno, no lo había visto. Pero es que, yo qué sé, la cara está más de gracia, lo he visto en varios memes, pero este no lo había visto, en la polla. Buen ves a tu hermana desnuda, esperando al novio, la coges para que no espere. Alguien tiene que hacerlo. Este está muy guapo, qué hijos de puta sois. Claro. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué opinas tú, primera dama polla? No, te quiero. Coño. La que nunca falla. Sois unos hijos de puta, chaval. Este que ya lo había visto también. Este lo vi ayer y me partí el ojete. Antes he dicho que el otro era mi favorito, pues probablemente este es mi favorito. Oye, Califa, ¿quién está más perjudo? ¿El pelón de brazos o yo soy niño polla? Y se lo preguntan a Malala. Premio Nobel de la Paz. Le pregunta a mí a Califa, ¿quién está más perjudo? Sois unos hijos de puta, ¿eh? Luego os decís de mí, pero sois unos hijos de puta. Bueno, niños spoiler, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es que he hecho un recopilatorio de todos los memes que he podido encontrar en la web, en internet. La verdad es que me he partido el nepe con vuestra creatividad. Estaban muy guapos, ya había visto muchos porque me los envían por internet, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por todos lados. He descubierto algo, menuda novedad, que sois un poco cabroncetes.
contaba ya con ello, me han sorprendido algunos de los memes, estaban muy guapos. Y nada, si os ha gustado el vídeo tanto como a mí, porque he disfrutado haciéndolo, la verdad, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita, comentad y todas esas mierdas. Y recordad, Be Niño Poller, no picha corte. Nos despedimos por hoy. ¿Tú qué dices? Lantapoller.